A continuación, el ejercicio 11 de probabilidad y estadística. El ejercicio 11 nos dice, obtenga la media, mediana, moda, 2 cuartil, 8 decil, 25 parcil de los datos que se colocaron en el ejercicio 10 utilizando los datos individuales. Los datos que dieron en el ejercicio anterior, en el ejercicio 10, fueron estos. Ya los tengo en el Excel. Ustedes deben de pasar estos datos al Excel en una columna. Con datos individuales se refiere a que solo son estos datos en bruto que nos dan de por sí en la tabla. Si fueran datos agrupados, tendríamos que hacer una tabla de frecuencias y este no es el caso, entonces ocuparemos solo los datos que nos dan así. Eliminamos esto. Esto lo mandamos para allá para que no nos estorbe. Y ahora, como primer cosa que haremos es calcular, seleccionar estos datos y ordenarlos, como en el ejercicio 10 mostré. Los pegamos y con la herramienta ordenar y filtrar ordenamos del menor al mayor. Ordenar y listo. Y ahora como primer paso calcularemos, ¿qué nos dice el ejercicio? Calcularemos la media. Para la media tenemos esta fórmula que nos dice la sumatoria de un número por las veces que se repite entre la sumatoria de esos números. O sea, es decir, por ejemplo, 309. Bueno, 302 y 309. Por ejemplo, aquí lo que nos dice es la sumatoria. Entonces, es 302 más 309. Pero nos dice que la sumatoria de las veces que se repiten. Entonces, se repite 3 veces, perdón. Entonces, por 3 más 316 más 318 y así sucesivamente. Y abajo nos dice las veces que se repiten. O sea, vamos a poner solamente las veces que se repite. Por ejemplo, el 309 se repite 3 veces. Entonces nada más ponemos 3, porque son 3 veces. Más, bueno, el 301, el 302 se repite nada más una vez. Entonces ponemos 1 más el 309 que se repite 3 veces, 3. Más el 316 que se repite solo una vez, 1. Más el 318 que se repite solamente una vez, más 321 que solo se repite una vez. Y así sucesivamente. Y en una fórmula así quedaría. Para hacer esto un poquito más fácil haremos esto. Sumar todos los datos, dividir entre el total de datos, que es un poquito más fácil y es el mismo resultado. Damos Enter y este es el resultado. Entonces este es el resultado de la media. Y ahora nos pide calcular la mediana. Para la mediana tenemos esta fórmula. El número de datos más 1 entre 2. Entonces esto sería solo para la posición, ¿vale? Entonces tenemos esto. Número de datos, ocupamos la función que se llama contar. Y sabemos que nuestros datos están de A1
a 190 más 1 entre 2. Enter. Y nos dice que la posición está en el 95.5. Esto lo podemos tomar como posición 95 y posición 96. Entonces buscaremos los datos que hay entre el dato 95 y 96. Entonces son estos dos datos. Los copiamos y son estos. Estos los vamos a sumar y los vamos a dividir entre 2. Entonces sería más entre 2 para que nos dé un valor intermedio. Y nos dice que la mediana es 705. Y ahora nos piden calcular la moda. Moda. Para calcular la moda son los datos que más se repiten. Por ejemplo, si hay dos datos que se repiten la misma cantidad de veces o tres datos que se repiten la misma cantidad de veces, entonces todos esos tres datos son la moda. Entonces lo que nos toca hacer ahorita es contar cuántas veces se repite cada dato. Entonces empezamos a contar. El 302 se repite solo una vez. 309 se repite 3 veces. Entonces, para no perder la cuenta, ponemos 309. 309. Una vez, una vez, una vez, una vez, una vez, una vez, dos veces, una vez, una vez, una vez, una vez, una vez, una vez. Y al final determinamos que el 309 es el número que más se repite. Entonces esa es nuestra moda. Y ahora nos piden calcular el cuartil número 2. Esta fórmula lo único que nos va a dar va a ser la posición donde se encuentra ese cuartil. El cuartil 2 casi siempre, bueno, por reglas es la mediana. Entonces nos debe de dar el mismo valor, 700.5. Para comprobarlo calculamos. Entonces nos dice que 2 por número de datos, que sabemos que lo podemos hacer con la función que se llama contar, a 1 a 190. Más 1. Y todo esto entre 4. Entre 4. Enter. Y confirmamos que la posición es 95.5, igual que en la media. Entonces, vamos a calcular estos mismos datos. Entonces es esto mismo. Nada más copiamos, pegamos. Luego nos pide calcular el percentil número 25. Y para el percentil número 25 tenemos igual una fórmula. Tenemos la siguiente fórmula. Esta fórmula nada más nos va a dar igual la posición. Entonces lo hacemos. Es 25
por número de datos. Sabemos que el número de datos lo podemos calcular con la función que se llama contar. Contar de A1 a A190 más 1 entre 100. Esta vez vamos a dividir entre 100 porque los cuartiles se dividen entre 4 partes, o sea, nada más vamos a dividir entre 4. Los deciles se dividen entre 10 y los percentiles se dividen entre 100 partes. Entonces nos da que es 47.75. Esto como no es un número intermedio, por ejemplo en este que es 95.5, entonces este lo redondeamos al siguiente número. Entonces este es 48. Y buscamos el dato que esté en la posición 48. Y es este. Lo copiamos. Lo pegamos. Entonces ese es el valor del percentil 25. Y a continuación, para terminar, nos pide el decil número 8. Y es exactamente lo mismo. Entonces, 8 es la misma fórmula para la posición. Pero lo único que va a cambiar es que en vez de que sea la posición 25, va a ser la posición 8. Y en vez de dividirlo entre 100, vamos a dividir entre 10, porque es un decil. Entonces hacemos el cálculo. 8 por... Ocupamos contar de A1 a 190 más 1 entre 10. Y nos da que es la posición 152.8. Y como anteriormente les había dicho, como no es número intermedio, un decimal intermedio, se redondea al siguiente número. Entonces es 153. Y vamos a buscar el dato que esté en la posición 153. Es este. Lo seleccionamos, lo copiamos y lo pegamos. Y con esto terminaríamos. Tenemos la media, mediana, moda, el cuartil número 2, el percentil número 25 y el decil número 8.